derecho a la propiedad intelectual tiene un respeto, digamos, cuyo límite es la no creación de barreras a terceros para que puedan replicar el sistema, pero sin embargo, esa réplica tiene que estar orientada por una agenda de innovación. En Estados Unidos, esta es la situación en Europa. La situación en Estados Unidos es un poco distinta, porque en Estados Unidos, a pesar de que se ha querido aplicar la doctrina de que se ha invocado reiteradamente la doctrina de la infraestructura esencial, o de la facilidad esencial, como la llaman ellos, sin embargo, nunca ha tenido acogida en la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el caso Verizon Communications versus AT&T and Trinco, básicamente Verizon había sido encontrada culpable de violar la ley de telecomunicaciones de 1996 en Estados Unidos porque no le había permitido acceso a la red a AT&T and Trinco para ofrecer servicios de telefonía local en ciertas áreas de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que había sido declarada culpable, Trinco quiso ir más allá y demandó a Verizon por violar la doctrina de la infraestructura esencial por intento de monopolizar el mercado de telecomunicaciones en esa escala donde ellos querían competir. Y la decisión fue, le dieron, como decimos en Venezuela, le dieron un palo por la cabeza a Trinco. Básicamente fue declarar el tema, en primer lugar, de que un propietario de propiedad intelectual es libre de negarse a licenciar un rival. Segundo lugar, que no se puede forzar activos de una empresa porque eso reduce los incentivos para la inversión. Y algo interesante, porque de permitirse, eso podría conducir incluso a la colusión por vía inducida a través de obligar a la empresa que cuenta con esa patente a alinear su comportamiento con la empresa que le está pidiendo el acceso. Bueno, uno puede ver en digamos, sin entrar en análisis de juicio, uno sí puede ver que hay un contraste de posiciones marcado entre la jurisprudencia americana y la jurisprudencia estadounidense y europea, dije. Cuando uno ve el caso latinoamericano, todavía estamos un poco arrancando con estos temas y es poca es decir, no veo yo que exista una clara orientación de política aún en estos casos, por lo menos para hablar de una política latinoamericana. Bueno, lo cual de hecho siempre resulta complicado hacer porque cada país tiene sus propias orientaciones especiales de política económica y por lo tanto, más que hablar de una Latinoamérica en estos temas, uno debería hablar de 20 Latinoaméricas. Pero en todo caso, si uno examina los casos en la región, yo he tomado algunos ejemplos aislados que creo que pueden ser interesantes. En 1998, el CAGI, por ejemplo, que es el caso de la Agencia de Competencia de Brasil, sostuvo que el modelo de marketing de licencias de Microsoft restringía ilegalmente la distribución de software de esta marca. En el mismo Brasil, una empresa en el año 2002, Paiva Piovesan, que era una empresa productora local de software, acusó a Microsoft de atar ventas, lo que le impedía colocar el sistema de Paiva llamado Finance for Windows, y eso la estaba excluyendo del mercado. Pero CAGI en este caso desestimó la denuncia. ¿Cuáles son las cosas o los elementos, digamos, los elementos conductores de estas decisiones? Me parece a mí, bueno, en primer lugar, que hay una inclinación a considerar, cuando uno examina las decisiones, uno se da cuenta que hay una inclinación mayor que la que existe en otras partes del mundo a considerar la posición dominante como una presunción importante de culpa. Lo cual no necesariamente se corresponde con el énfasis que se ha puesto en otras jurisdicciones en este punto, y lo cual ciertamente tampoco responde a la tendencia internacional que cada vez afinca más la idea de que la posición dominante en propiedad intelectual o en el sector que se trate no es un indicador de culpa per se, sino que hay que demostrar un abuso en el uso de esa posición dominante. Casos similares de negativas a licenciar a terceros, al menos en la jurisprudencia que yo revisé, no encontré
mayores datos. Sin embargo, hay un área que se está desarrollando que a mí sí me parece interesante, que tiene que ver con el tratamiento del abuso para casos en donde el titular de la patente utiliza su derecho para tratar de bloquear la producción el mercadeo de genéricos o el registro de genéricos. Y este es un caso interesante que incluso tiene antecedentes en la Unión Europea, en un caso llamado AstraZeneca. Y por cierto, que obedece a la posición que ha asumido Ecuador al decidir el primer caso concreto sobre este punto que yo pude recoger. O sea, aquí hay un problema de cómo consigue uno la información de las agencias de competencia para ciertos temas muy específicos como este. Entiendo, pero aquí necesito que me corrijan mis colegas de Chile, que también en Chile se han tratado casos similares como este. Pero en todo caso, en Ecuador se presentó esta situación donde se pretendió utilizar recursos legales para impedir el acceso de competidores genéricos. Bueno, ese es un tipo de exclusión que no necesariamente está asociada a las situaciones que yo describí anteriormente de la jurisprudencia americana, la jurisprudencia europea, y que sin embargo pueden ser interesantes desde el punto de vista de la promoción de mayores opciones competitivas para el caso de países como América Latina, donde el tema de los genéricos es un tema esencial e importante para su mayor difusión. Ahora, hay un supuesto que algunos han planteado, que es el tema de los abusos en materia de precios, y aquí la tendencia es decir, si puede ser considerada como anticompetitiva la aplicación de precios abusivos por ejemplo, en fármacos o en el uso de una propiedad intelectual en otras industrias. Y los casos que yo he podido registrar en Brasil, en Colombia, han sido casos asociados al desarrollo de genéricos en materia de retrovirales, pero allí la solución nunca ha sido la de que la agencia de competencia interviene, sino ha sido básicamente una decisión política donde ha sido el gobierno quien interviene. Y ustedes pueden observar que quizás, esto es una hipótesis mía, quizás la razón por la cual ha sucedido esto se deba a que la demostración de imposición de precios como una conducta anticompetitiva, en el caso del abuso unilateral, sea de muy difícil demostración, porque ¿cuál es el precio de competencia y cuál es el precio que constituye un abuso que está por encima de ese nivel de competencia para una empresa que desarrolla una innovación? Es decir, la demostración